En 1734, lideró una expedición en el Pacífico, reforzando el control español en territorios como Panamá y Perú. Estas misiones no solo protegieron las rutas comerciales, sino que también demostraron la habilidad de Blas para adaptarse a diferentes teatros de guerra. Uno de los momentos más destacados de su carrera llegó en 1732, durante la reconquista de Orán, en el norte de África. Esta ciudad, tomada por el Imperio Otomano, era un símbolo de poder estratégico en el Mediterráneo. Blas de Lezo jugó un papel crucial en la planificación y ejecución de la campaña. Su liderazgo fue decisivo para superar la resistencia otomana, logrando recuperar la ciudad para España. Este éxito fortaleció su reputación y lo consolidó como uno de los comandantes más brillantes de la Armada Española. Pero el mayor desafío de Blas de Lezo aún estaba por llegar. En 1737, fue nombrado comandante de Cartagena de Indias, una ciudad clave para el dominio español en el Caribe. Allí, Blas no solo supervisó la defensa del puerto, sino que comenzó a preparar la ciudad para lo que él sabía que era inevitable, un ataque británico. Sabía que Cartagena era el objetivo principal de Gran Bretaña, que buscaba controlar las rutas comerciales del Caribe y humillar a España. Su instinto no falló. En 1741, llegó la flota británica, liderada por el almirante Edward Vernon. Era una fuerza gigantesca, con más de 186 barcos y 23,000 hombres. Blas de Lezo, con apenas 6 barcos y menos de 4,000 hombres, ideó un plan maestro para resistir. Ordenó hundir algunos de sus propios barcos para bloquear el acceso a la bahía, forzando a los británicos a avanzar en grupos pequeños, donde serían más vulnerables. Mientras tanto, reforzó el fuerte de San Felipe de Barajas, la última línea de defensa de la ciudad. Allí, junto a sus hombres, se preparó para dar la batalla más importante de su vida. Blas había enfrentado desafíos toda su vida, pero esta batalla pondría a prueba todo lo que había aprendido. La defensa de Cartagena no solo definiría su legado, sino también el destino de España en el Caribe. En 1741, Cartagena de Indias se convirtió en el epicentro de una de las batallas más legendarias de la historia. El almirante Edward Vernon, al mando de una de las flotas más grandes jamás reunidas, llegó con un claro objetivo: tomar Cartagena, humillar a España y establecer el dominio británico en el Caribe. Pero frente a él estaba Blas de Lezo, un hombre mutilado, superado en número y recursos, pero con un intelecto y una determinación que harían historia. La flota británica era colosal. Con 186 barcos, más de 23,000 hombres, entre soldados y marineros, y 2,000 cañones, parecía imposible que alguien pudiera detenerlos. Vernon había prometido al Parlamento británico una victoria fácil, enviando incluso medallas conmemorativas antes de que comenzara la batalla. Cartagena, por otro lado, contaba con una guarnición de apenas 4,000 hombres y 6 barcos bajo el mando de Blas de Lezo. Pero Blas sabía que la clave no era la cantidad, sino la estrategia. Desde el momento en que la flota británica fue avistada, Blas comenzó a ejecutar su plan. Lo primero fue reforzar los fuertes clave, San Luis de Bocachica y San Felipe de Barajas. Estos serían los puntos de resistencia inicial y final, respectivamente. Blas también utilizó su conocimiento del terreno a su favor. Ordenó hundir algunos de sus propios barcos para bloquear el acceso a la bahía interior, obligando a los británicos a enfrentarse a estrechos canales donde no podrían maniobrar fácilmente. Esta jugada audaz sería crucial para frenar el avance enemigo. El primer enfrentamiento tuvo lugar en el fuerte de San Luis de Bocachica. Durante días, la flota británica bombardeó sin descanso las murallas, tratando de abrirse paso. Aunque los defensores lucharon valientemente, finalmente se vieron obligados a retirarse hacia el interior de la bahía. Pero esta retirada no fue una derrota. Era parte del plan de Blas para desgastar al enemigo y ganar tiempo para reforzar las defensas interiores. Con Bocachica bajo control británico, Vernon avanzó hacia Cartagena.
Pero a medida que se acercaba, encontró una resistencia feroz. Blas había dispuesto emboscadas y trampas en los estrechos canales de la bahía, utilizando cada recurso a su disposición para ralentizar al enemigo. La ciudad de Cartagena resistía bajo constantes bombardeos. Los civiles se refugiaban en las iglesias, mientras los soldados españoles luchaban día y noche para proteger la ciudad. La moral estaba al límite, pero Blas de Lezo no mostró signos de rendirse. El clímax de la batalla llegó en el fuerte de San Felipe de Barajas. Esta imponente fortaleza, construida en una colina que dominaba la ciudad, era la última línea de defensa de Cartagena. Si caía, la ciudad estaría perdida. Si te gusta el contenido que estás viendo, no olvides suscribirte y darle al like. Imagina enfrentarte al imperio más poderoso del mundo, una fuerza que domina los océanos y despliega ejércitos colosales, con apenas unos pocos barcos y soldados. Ahora imagina hacerlo con un solo ojo, un brazo inútil y una pierna amputada. Esta es la increíble historia de Blas de Lezo, el hombre que desafió lo imposible y humilló a Inglaterra en una batalla épica que marcó la historia de España y del mundo. Blas de Lezo, conocido como Medio Hombre, no es un héroe convencional. Sus cicatrices cuentan una historia de sacrificio, valentía y resiliencia. Nació en un siglo donde los océanos eran campos de batalla y los imperios luchaban por dominar el comercio global. España, aunque debilitada tras décadas de guerras, seguía siendo una potencia que defendía sus territorios frente al creciente poder británico. Fue en este contexto, en 1741, cuando Blas de Lezo se enfrentó al mayor desafío de su vida, defender Cartagena de Indias. Frente a él, una flota británica gigantesca con más de 23,000 hombres, diseñada para conquistar el Caribe y humillar a España. Pero lo que Vernon, el almirante británico, no sabía es que se enfrentaba a un genio militar que no conocía la palabra rendirse. Prepárate para adentrarte en una historia de ingenio, estrategia y sacrificio. Esta es la vida de Blas de Lezo, el héroe mutilado que, con su astucia y coraje, logró lo que parecía imposible, proteger el honor de España y cambiar el curso de la historia. Blas de Lezo nació el 3 de febrero de 1689 en Pasajes, un pequeño pueblo costero en el País Vasco. Desde joven, su vida estuvo marcada por el mar. En las bulliciosas calles del puerto, escuchaba historias de navegantes y combates en los océanos, sueños que más tarde definirían su destino. Con solo 12 años, dejó atrás su hogar para ingresar como guardiamarina en la Armada Española. Era 1701, y España estaba al borde de la Guerra de Sucesión, un conflicto que enfrentaría a grandes potencias por el control de Europa. Para Blas, aquello no era solo una oportunidad de servir a su reino, sino el comienzo de una carrera que lo convertiría en leyenda. Su primera gran prueba llegó en 1704, durante la batalla de Vélez Málaga, uno de los enfrentamientos navales más importantes de la guerra. Blas, aún adolescente, se encontró en el centro de una batalla feroz entre la flota hispano-francesa y la armada anglo-holandesa. Fue aquí donde sufrió su primera herida de guerra. Una bala de cañón destrozó su pierna izquierda, obligando a una amputación inmediata. Cualquier otro habría abandonado la vida militar, pero no Blas. Este golpe no lo detuvo, al contrario, lo endureció, forjando el carácter del hombre que más tarde humillaría a un imperio. En los años siguientes, su valentía lo llevó a participar en numerosas batallas. En 1707, durante el asedio de Tolón, perdió su ojo izquierdo debido a una esquirla de metralla, pero continuó luchando. Más tarde, una herida en su brazo izquierdo lo dejaría inutilizado. Estas cicatrices no solo eran un recordatorio de los sacrificios hechos en nombre de su reino, sino también un símbolo de su inquebrantable espíritu. Con apenas 20 años, ya había demostrado que la determinación y el ingenio podían superar cualquier adversidad. Blas de Lezo había comenzado a forjar su leyenda, una historia que estaba lejos de terminar. Su juventud fue solo un preludio de los desafíos que lo convertirían en uno de los héroes más grandes de España.
La vida de Blas de Lezo, marcada por heridas y sacrificios desde su juventud, no fue más que un entrenamiento para los desafíos que vendrían. Su carrera militar lo llevó a enfrentar batallas decisivas en los escenarios más peligrosos, donde demostró que su ingenio y valentía eran su mayor fortaleza. Tras sus primeras batallas en la Guerra de Sucesión Española, Blas fue asignado al Mediterráneo, donde su fama como estratega comenzó a crecer. En 1714, participó en el asedio de Barcelona, una operación clave para consolidar el poder borbónico en España. Aunque la ciudad cayó, Blas no se conformó con las victorias militares. Sabía que la verdadera batalla era mantener el control en los mares. Durante los años siguientes, su experiencia lo llevó a enfrentarse a corsarios y piratas que asolaban las rutas comerciales españolas. En cada encuentro, Blas demostró su capacidad para planificar emboscadas y utilizar las condiciones del mar a su favor. En 1723, Blas fue enviado al Caribe, una región clave para los intereses de España. Su misión, proteger las rutas comerciales y mantener la soberanía en las colonias americanas frente a las crecientes ambiciones británicas. Cartagena de Indias, un puerto estratégico en el actual Colombia, se convirtió en su base de operaciones. Allí, Blas comenzó a reforzar las defensas, comprendiendo que este lugar sería el campo de batalla de un enfrentamiento inevitable. Pero antes de la gran batalla, su genio militar brilló en otras operaciones. El 20 de abril de 1741, los británicos lanzaron un asalto total contra el fuerte. Miles de soldados desembarcaron y comenzaron a escalar la colina bajo un fuego constante de artillería española. Pero lo que encontraron en San Felipe no fue solo cañones. Los defensores, liderados por Blas, usaron todas las tácticas posibles: disparos, explosivos, piedras, e incluso aceite hirviendo para frenar el avance enemigo. La batalla fue brutal. Los británicos, confiados en su superioridad numérica, no esperaban la resistencia implacable de los españoles. Después de horas de combate, las tropas de Vernon comenzaron a retirarse, dejando atrás cientos de muertos y heridos. La derrota británica en Cartagena fue total. Después de semanas de enfrentamientos, Vernon se dio cuenta de que no podía tomar la ciudad. Su flota, diezmada por el combate y las enfermedades, comenzó a retirarse en silencio. Blas de Lezo, con su ingenio y valentía, había logrado lo imposible. Con una fuerza mucho menor, defendió Cartagena y preservó el dominio español en el Caribe. Fue una de las mayores victorias militares de la historia de España. Aunque Vernon regresó a Inglaterra sin gloria, la hazaña de Blas no fue debidamente reconocida en su tiempo. Las intrigas políticas y las envidias opacaron su victoria. Murió poco después de la batalla, pero su legado ha perdurado como un símbolo de resistencia, estrategia y sacrificio. Cartagena de Indias no solo marcó el punto más alto de su carrera, sino también un momento clave en la historia del Imperio Español. Blas de Lezo nos enseñó que el verdadero poder no está en los números, sino en la determinación y el ingenio. Blas de Lezo nos dejó un legado inolvidable: la valentía, la estrategia y la resistencia son armas más poderosas que cualquier flota. Su defensa de Cartagena de Indias no solo protegió un puerto, sino que cambió el curso de la historia, humillando al imperio más poderoso de su tiempo. Pero, ¿por qué una figura tan heroica ha quedado en el olvido para muchos? ¿Crees que Blas de Lezo recibe el reconocimiento que merece? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete para más historias como esta y activa la campana para no perderte ningún episodio. Nos vemos en el próximo capítulo de nuestra serie histórica.